Muy bien, vamos ahora a centrarnos en lo que fue el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, porque hubo muchos anuncios. En 5 horas, aunque el congresista Flavio Cruz señalaba que hubo mucha redundancia, y tal vez es cierto, bueno, ¿qué se espera? Hemos invitado al exministro de Trabajo, Rudecindo Vega, para conversar sobre este y otros temas más. Señor Rudecindo Vega, ¿cómo está? Bienvenido. No, muchísimas gracias, Jimmy. Y bueno, es un discurso sorprendente, ¿no? O sea, digo sorprendente no para bien, sino sorprendente por las horas que tuvimos. Y por lo genérico, poca carne, ¿verdad? O sea, vamos a decir, mira, el discurso ha sido más largo que la parada militar. Y no hay broma, ¿verdad? Cierto, el discurso ha sido más largo que la parada militar. Y si luego tú comienzas a hurgar cosas importantes, quizás puedas decir por ahí algunos anuncios, pero anuncios poco viables. Mira, el tema del sueldo mínimo. A ver, digamos, usted ha sido ministro de Trabajo. A ver. El sueldo mínimo, cuando tú dices que lo vas a mandar al Consejo Nacional del Trabajo, lo que estás diciendo es que no va a salir. Es no decir nada. Es no decir nada, porque nunca se van a poner de acuerdo. O sea, así ha ocurrido siempre. Entonces, si tú quieres que exista un sueldo mínimo, tú lo propones, tú lo llevas, tú lo defiendes, y cuando no se ponen de acuerdo, tú lo decides. Pero este tema del sueldo mínimo lo vienen hablando ya hace más de un año. Pero lo peor es que lo enfocan mal. Y te digo por qué lo enfocan mal. Porque el sueldo mínimo, ¿a dónde va? Al mundo formal. El mundo formal en el Perú es el 20%. El 80% es informal. Entonces, lo que tú tienes que hacer es enfocarlo para la globalidad. Para el mundo formal y para el mundo informal. Y eso se llama lo que la OIT hace años dijo, trabajo decente, sueldo mínimo respetable, que ayude, ¿no? Entonces, si tú lo sigues poniendo por el tema como costo laboral, entonces hay poco recurso de los informales para pagar. Entonces, lo que hay que hacer es, yo te apuesto que si tú a un informal le das un buen crédito para que funcione su empresa, ese sí paga sueldo mínimo. Entonces, no lo enfocas por el tema del Esa sería una forma de enfocarnos en los informales. Por ejemplo, tú mejoras los créditos, que no paguen pues 15, 20, 30% a los bancos, o peor todavía si es a un prestador informal. Entonces, lo que debería ya hacer el Banco Central de la Reserva, fijar una tasa para los micros y pequeños empresarios de facilitar el crédito financiero privado, de tal manera que el pequeño y microempresario pueda llegar a una institución financiera, financiarse, realizar su actividad y de esa manera cobra. Pero eso se puede hacer vía un mensaje a la nación. ¿Es tan, digamos, rápido y solucionable esto? Por supuesto, si hay voluntad política, sí. Cuando hay voluntad política, tú inmediatamente lo planteas, lo discutes y te pones de acuerdo. Pero otro tema más. ¿Tú te imaginas que el Estado no paga sueldo mínimo, por ejemplo, a los de los programas sociales, a los que hacen el trabajo rápido, lo que se llamaba Trabaja Perú? No les paga sueldo mínimo. Entonces, el Estado es el primer violador de los derechos de salario. O sea, a las señoras que están ahí. ¿En qué programas, por ejemplo? Ahora tienen un nombre en quechua, pero antes era Trabaja Perú. ¿Ya? Entonces, no les paga sueldo mínimo. No tienen seguro. Entonces, el Estado es el principal violador de los derechos laborales. Entonces, si uno quiere enfrentarlo, uno tiene que sincerar el tema. Trabajo decente en el Estado y trabajo decente fuera del Estado. Se puede mejorar el sueldo generando políticas financieras mejores para las pequeñas y microempresas. Y además, ¿sabes a dónde lo están tirando a discutir? Al Consejo Nacional del Trabajo, en donde generalmente están las grandes empresas y las grandes centrales sindicales, que defienden ¿qué? El mercado laboral formal, en donde no está y no apuntando al informal que usted, señala. En donde no está el tema. Entonces, por eso digo, es un tema mal planteado. Y como es un tema mal planteado, se va a resolver mal al final. Porque como no se van a poner de acuerdo, el ministro de Trabajo va a tener que decidir. Y ojalá lo decida a tiempo. Correcto. Ministro de Trabajo, que creo ha sido colega suyo, ¿no? En el gobierno de Toledo. No, él fue en el gobierno de Ollanta, igual que yo, de Trabajo. De Trabajo también. Muy bien. A ver, la presidenta también, dentro de todas las generalidades, como usted menciona, habló del agua. A ver, no sé por qué mencionó el tema del agua y la no privatización, cuando ya algunas autoridades lo han dicho. El ministro de Agricultura hoy ha confirmado y ha hablado de ese tema, el ministro de Agricultura. Vamos a escuchar al titular de Agricultura y luego comentamos el tema del agua con nuestro invitado.
Ella, digo, la presidenta ha hecho especial énfasis en que en su gobierno no se privatizará el agua. Así es. ¿No? ¿Esto se discutió en qué términos en el Consejo de Ministros, si se puede saber? Porque lo remarcó, digamos, enfáticamente. A ver, lo que necesita la población es la cobertura de agua y desagüe, en ese tema. Ciertamente hay una deficiencia en la gestión de las empresas de agua y desagüe, eso lo sabemos. Se han hecho varios cambios, de hecho hay una reciente ley que va a permitir dinamizar esto. Y algo que sí se ha, y lo hemos dicho y no ha sido popular, es que las tarifas tienen que ir incrementándose de a pocos, porque se paga muy poco por el agua. La tarifa del agua va a subir. Sí, va a subir de a pocos, pero tiene que subir porque se paga muy poco por el agua. Y eso que se paga no alcanza para que las empresas de agua y saneamiento sean sostenibles, ¿no? O sea, se fusionan dos, entonces en esa fusión van a desaparecer 2 ministerios. Ya. Y por otro lado se crea el de infraestructura. Ya. O sea, en el balance desaparecen 2 y se crea uno, Pero digamos. al final quedan 2. Así es. Ajá. ¿Y eso cuándo se va a anunciar? Tampoco se sabe. No, 30 días. Hemos escuchado esa aclaración porque usted ha sido presidente de SEDAPAL. Sobre el agua, ¿qué nos dice? Respaldado, por supuesto, por lo que ha dicho el ministro. Mira, primero que tanto la SUNAS como SEDAPAL tienen un pronunciamiento claro que este año no va a subir las tarifas de agua, y eso está programado. Son planes que se hacen por 5 años. Entonces, el último aumento fue hace aproximadamente a comienzos de enero, fines de diciembre del año pasado. Entonces, este año no va a subir. Pero lo que dice el ministro es... hay un tema muy oculto, el tema de la privatización. En realidad este es un gobierno que viene impulsando una privatización a las escondidas, una privatización clandestina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este gobierno tiene los decretos legislativos dados en diciembre de este año, orientados fundamentalmente a concesionar todo tipo de actividad y de servicio, incluida el tema del almacenaje en las fuentes. O sea, hoy se puede privatizar en temas de agua todo, desde el agua que se almacena en la cumbre, de las plantas de tratamiento, el transporte, las redes principales, incluso hasta la prestación del servicio mismo. Y ese es un tema que el gobierno ha venido impulsándolo subrepticiamente, ha dado 2 decretos supremos en este mes de abril, ¿verdad?, en una semana, con la finalidad de concretar. Entonces, la privatización viene a toda marcha. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende. Porque hay temas en los cuales uno sí puede impulsar la privatización, pero lo que viene haciendo el gobierno es de una manera muy perversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando ahora te hablan de aumento de tarifas, ¿para qué es? Es aumentar tarifas, no porque estén pensando en mejorar el servicio, es porque quieren darle en mejores condiciones a la empresa privada, a una empresa que hoy está relativamente quebrada. Y además lo quieren hacer cuando la privatización ha fracasado en el mundo. Mira, el agua fue privatizada en Francia. Hace un par de años lo volvieron a hacer pública. Fue privatizada en España. Hace un año y medio volvió a ser municipal. En Chile ha sido privatizado, hoy está en proceso de volverse pública. Entonces, lo que en otros países fracasó, hoy acá queremos impulsarlo. ¿Y Pero la por presidenta qué? ha dicho que no van a privatizar el agua. Claro, pero es lo que ella dice, pero en realidad ella ha firmado un decreto legislativo que promueve la privatización en diciembre de este año, en mérito de la delegación de funciones. Ella ha firmado ese decreto legislativo, ella ha firmado 2 decretos supremos orientados a esta privatización. Entonces, lo que ella dice es una cosa diferente a lo que hace. Igual, la ministra dice una cosa y hace otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que verlo de esa manera. O sea, es un tema mucho más complejo. El que hayan existido tantas movilizaciones en contra de la privatización del agua no es gratuito, es porque la gente está alerta. ¿Y cree que el Congreso está haciendo su labor de fiscalización? No, el Congreso está perdido. Yo he ido invitado a una comisión justamente para tratar el tema de las tarifas y el tema de la privatización, y terminé con mucha pena. Encontré un Congreso sumamente perdido, discutiendo cosas
fuera de lugar respecto del tema mismo para el cual habían sido convocados. Entonces, lamentablemente el Congreso está en otra cosa, menos en donde debe ¿Está estar. pensando en la bicameralidad? Pues el Congreso ya. Y sí, Senado, y diputados. posiblemente, claro, ¿no? Y posiblemente eso ocurre. Y claro, hoy también está este otro tema, este gran anuncio que ha hecho la presidenta del Ministerio de Infraestructura. Y yo creo que ese es... Fusionar varias instituciones, ¿no? Organismos Claro, públicos. que en realidad más que centralizar el trabajo por la infraestructura, creo que va a ser centralizar y concentrar la corrupción. Recordemos, Jimmy, que el Ministerio de la Presidencia fue el monstruo de la corrupción en el fujimorismo y era el que concentraba todos los proyectos de infraestructura, los principales programas de infraestructura. Hoy lo que está haciendo el gobierno es juntar los proyectos de construcción y de infraestructura, de educación, de salud, de vivienda, de transportes, de agricultura, de pesquería. Y se abre una puerta a la ¿verdad? corrupción, Y dice entonces no se abre, lo van a concentrar. Yo ahí más bien lo que te diría es quizás ahí ustedes, los periodistas, podrían Hay que ayudar. estar muy atentos. ¿Quién propuso esa ley? Yo estaría pensando... ¿Quién la propuso? ¿Usted sabe? No, no lo sé, pero sí Habrá tengo que mis buscar. sospechas. Tengo mis sospechas. ¿De quién sospecha? Tengo mis sospechas y voy a confirmarlo y ahí te lo diría. Ya nos dejó la tarea en todo caso. Sí, pero yo creo... ¿Por qué? Porque creo que ese va a ser el gran monstruo de la corrupción. O sea, si ya hoy la corrupción está dispersa, desperdigada, ese va a ser el centro de la corrupción gigantesca. Y en el cual la presidenta creo que ni cuenta se da. Qué pena. Qué Qué pena lo que nos cuenta. Muchas gracias, señor Rosendo No, gracias Vega. a ti. Rosendo Vega nos acompañaba en estos momentos y para cerrar el programa, le agradezco por haber acudido aquí, vamos a presentar con un dato del Congreso. Usted sabe que estamos siempre en el Parlamento respecto a las movidas en lo que significa las vocerías del Parlamento. ¿Qué ha pasado con algunos voceros? Bueno, algunos repiten, algunas bancadas todavía no tienen claro quiénes son los alternos y demás, y otros están en la situación